Mateo siempre había creído en Dios, no porque alguien se lo impusiera, sino porque desde niño sentía que había una presencia silenciosa acompañándolo. Pero, a sus 32 años, esa fe ya no brillaba. Apenas sobrevivía entre cenizas. Había perdido su trabajo. Su esposa lo había dejado cansada de una pobreza que parecía no terminar nunca, y su madre acababa de enfermar. Mateo caminaba por la vida como una sombra, cargando la sensación de que a veces la oración no tenía eco. Aquel amanecer frío, sentado en un banco de la estación, Mateo murmuró con los ojos cerrados: «Dios, si estás ahí, ¿por qué me has dejado solo?». No hubo respuesta. Solo el silbido del viento golpeando los techos de metal. La gente pasaba apurada, sin verlo, como si fuera parte del paisaje. Un niño dejó caer sin querer una moneda que rodó hasta los pies de Mateo. Él la tomó, la miró brillar un segundo y la volvió a dejar en el suelo. No quería caridad. Solo quería sentir, aunque fuera por un instante, que su vida tenía dirección. Mientras esperaba el tren que lo llevaría a la entrevista de trabajo más importante de su vida, y quizás su última oportunidad, Mateo notó a un anciano sentado a unos metros, mirando el cielo. Vestía muy simple, con una camisa gastada y un bastón de madera. Sin embargo, tenía algo extraño, una serenidad que contrastaba con el caos de la estación. El anciano sonrió, como si hubiera escuchado los pensamientos de Mateo, y dijo: «Joven, nadie está solo. Pero para escuchar a Dios a veces hay que pasar por el ruido del mundo». Mateo no respondió. No estaba de humor para sermones. Pero el anciano siguió: «Dios prueba tu fe no para saber cuánto puedes resistir, sino para mostrarte hasta dónde puede llevarte cuando ya no tienes fuerzas». Esas palabras tan simples golpearon a Mateo más fuerte que cualquier tragedia. Iba a acercarse, pero el parlante anunció: «Tren 7, retrasado por una falla en la vía». Mateo sintió cómo su estómago se cerraba. El retraso significaba perder la entrevista, perder la oportunidad, perderlo todo. «¿En serio, Dios?», susurró. «¿También esto?». Se levantó con rabia, caminó hacia el extremo del andén y dejó caer su mochila. La frustración pesaba y ardía. Había tratado de ser bueno, de ser honesto, de mantener la fe. ¿Y para qué? ¿Para ver cómo todo se desmoronaba? Mientras la desesperación le llenaba los ojos de lágrimas, el anciano apareció a su lado sin que Mateo lo notara. «Cuando una puerta se cierra», dijo suavemente, «es porque no era tuya. Y cuando algo se retrasa, es porque te está protegiendo de algo que aún no entiendes». Mateo apretó la mandíbula. «¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso?». «Porque una vez Dios retrasó mi camino también», respondió el anciano. «Ese retraso me salvó la vida». Mateo se giró por primera vez para mirarlo realmente. El anciano tenía los ojos más tranquilos que había visto en años, pero también una tristeza profunda, como quien ha cargado un dolor enorme y no ha dejado que ese dolor lo destruya. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, un policía corrió por la estación gritando: «Se suspenden todos los trenes». Hubo un derrumbe en el túnel principal, justo en la ruta del tren 7. Hubo víctimas. Mateo se quedó congelado. El corazón le retumbó en los oídos. Ese era el tren que iba a tomar. Ese era el tren que debía llevarlo a su entrevista. Ese era el tren en el que habría estado sentado, si no hubiera habido retraso. El anciano apoyó su mano en el hombro de Mateo. «¿Lo ves ahora? A veces Dios te detiene para dejarte vivir». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué decir. El anciano retiró su mano y agregó con una voz firme: «Dios nunca te abandona, Mateo. Nunca. Es solo que el silencio de Dios es más poderoso de lo que imaginamos». «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Mateo sorprendido. Pero cuando se giró, el anciano ya no estaba, como si nunca hubiese estado allí. Solo quedó el bastón apoyado contra el banco. Mateo lo tomó temblando sin entender nada. El retraso, las palabras, el derrumbe, la desaparición del anciano. Era imposible, inexplicable, y sin embargo, Mateo sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo había protegido sin que él lo supiera. El viento sopló fuerte levantando polvo y hojas. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez no preguntó por qué, sino ¿qué quieres que haga ahora? El silencio respondió, pero esta vez no se sintió vacío. Se sintió como una guía, como un comienzo. El viento seguía soplando mientras Mateo sostenía el bastón entre sus manos. No sabía por qué, pero sentía que ese objeto simple tenía un peso simbólico.
como si fuera una señal, como si el anciano, fuera quien fuera, se lo hubiera dejado para algo más que una conversación. Caminó fuera de la estación con pasos lentos. La noticia del derrumbe aún resonaba en su mente, golpeándolo con la fuerza de una verdad imposible de ignorar. Si el tren no se hubiera retrasado, él estaría muerto. ¿Por qué?, susurró mientras avanzaba por la calle. La pregunta no era de queja esta vez. Era de asombro, de humildad. Llegó al pequeño parque frente a la estación. Las hojas secas crujían bajo sus zapatos. Mateo se sentó en un banco, respiró profundamente e intentó ordenar sus pensamientos. Pero entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. Mateo, mamá está peor. Necesitamos que vengas. Un golpe más. Otro peso sobre su espalda. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió que debía enfrentar todo solo. Tenía el bastón del anciano apoyado a su lado, como si ese objeto le recordara algo. No era una coincidencia. Se levantó, llamó a un taxi y se dirigió al hospital. El trayecto fue largo, lleno de semáforos interminables, bocinas y gente corriendo. La vida seguía su caos, pero dentro de Mateo había un silencio nuevo, casi sagrado. Cuando llegó a la sala donde estaba su madre, la encontró dormida, con el rostro pálido y frágil, como si cada respiración fuera una lucha. Su hermana, Clara, estaba sentada a su lado. «Llegaste justo a tiempo», susurró ella. Mateo la abrazó sin decir palabra. Se sentó junto a su madre y tomó su mano. La sintió fría, demasiado fría. «Mamá», dijo con voz quebrada. Ella abrió lentamente los ojos. «Hijo, pensé que no vendrías». «Perdona», Mateo apretó su mano. «Estos días he estado perdido». Su madre sonrió suavemente, esa sonrisa que siempre lo había levantado incluso en sus peores derrotas. «Dios nunca deja que un hijo suyo se pierda por completo», susurró. «Solo deja que se canse, para que por fin descanse en él». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Mateo. Las palabras, el anciano en la estación, el retraso del tren. Todo se mezclaba con una claridad dolorosa. Su madre continuó. «Cuando estás en el fondo, Mateo, ahí es donde Dios puede construirte de nuevo». Mateo se quebró. Lloró apoyando su frente sobre el borde de la cama. Ya no lloraba por frustración, sino por entendimiento. Por primera vez veía su vida con otra luz. Todas las pérdidas, los retrasos, los golpes, no eran castigos, eran redirecciones. Su madre acarició su cabello, como cuando él era niño. «A veces», dijo con voz débil, «Dios te detiene no para castigarte, sino para evitar que termines en caminos que no son para ti». Las palabras eran un eco perfecto de las del anciano. Demasiado perfecto. Clara, que había estado en silencio, agregó. «Mateo, mamá quiere que te quedes aquí unos días. Te necesita». Mateo asintió. Por primera vez entendió que su entrevista perdida no era el final de nada. Tal vez era el comienzo de algo que debía atender primero. Su familia. Pasaron horas. Su madre dormía de nuevo y Clara salió a buscar café. Mateo se quedó solo observándola. Y de pronto notó algo extraño. Sobre la silla había un objeto que no recordaba haber dejado ahí. Un sobre, con su nombre escrito. Mateo lo tomó sorprendido. No recordaba haber recibido nada. Y sin embargo ahí estaba. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con una letra firme, antigua. Decía: «Hijo, a veces las señales de Dios no se ven con los ojos, sino con el corazón. Cuando creas que estás solo, recuerda este día. No estabas destinado a subir a ese tren. No estabas destinado a seguir ese plan. Había otro camino para ti. Uno que empieza aquí. Cuida a tu madre. Ella es tu primera misión. El resto llegará después. Confía». Mateo sintió un escalofrío recorrerle los brazos. «No, no puede ser», murmuró. La letra era la misma, que había visto grabada en el bastón. La misma inicial, el mismo trazo antiguo, la misma sensación de paz. Mateo se levantó sobresaltado y revisó sus bolsillos, su mochila. Buscó la billetera, los compartimientos. No había forma de que esa carta hubiera aparecido sin que él lo notara. Y sin embargo, ahí estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Esta vez no por dolor, sino por una certeza profunda. No estaba solo. Nunca lo estuvo.
Cuando Clara volvió, encontró a Mateo sentado otra vez, pero distinto, más sereno, más firme. ¿Estás bien?, preguntó ella. Mateo asintió. Creo que Dios me acaba de hablar. Clara lo miró confundida, pero Mateo no explicó más. No podía describirlo con palabras. Era algo que solo se siente, como una señal, como un abrazo silencioso, como un recordatorio divino. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sabía exactamente lo que tenía que hacer, estar donde debía estar. Los días siguientes fueron un despertar para Mateo. Se quedó en el hospital junto a su madre, durmió en la misma silla incómoda, sostuvo su mano en cada crisis y escuchó cada respiración como si fuera un milagro frágil. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Desde el día del derrumbe, todo en su vida empezó a alinearse de formas que antes jamás había visto. El bastón del anciano seguía apoyado en la esquina de la habitación. La carta descansaba en el bolsillo interior de su chaqueta como un amuleto. Y cada vez que el miedo lo tocaba, esas palabras volvían a su mente. No estabas destinado a subir a ese tren. El tercer día su madre despertó con un poco más de fuerza. Sonrió al verlo medio dormido, cabizbajo, sosteniendo su mano. Siempre has corrido demasiado, susurró. Nunca dejabas que la vida te alcanzara. Mateo levantó la mirada. ¿Y eso es bueno o malo? Su madre rió con dificultad. Correr no siempre es avanzar, hijo. A veces, detenerte es lo único que te salva. Ese pensamiento lo golpeó como un rayo, porque eso mismo había hecho Dios con él, detenerlo. Un retraso, un tren que no llegó, un anciano que no volvió a ver, una carta imposible. Todo tenía un sentido. Su hermana llegó más tarde con noticias del médico. La salud de su madre seguía frágil, pero se estabilizaba poco a poco. La tensión acumulada en el corazón de Mateo comenzó a aflojarse. Esa noche, cuando Clara se fue a casa a descansar, Mateo salió a tomar un poco de aire. Caminó por el pasillo del hospital y llegó hasta la capilla pequeña que había al fondo. Estaba vacía. Se sentó en uno de los bancos. Miró la cruz iluminada por una tenue luz dorada. ¿Era esto lo que querías?, susurró. ¿Que yo llegara aquí? ¿Que dejara todo para volver a casa? Nadie respondió, pero Mateo no esperaba una voz. El silencio tenía un peso diferente ahora, uno que ya no parecía abandono sino compañía. Cerró los ojos. Recordó la conversación con el anciano. Recordó su sonrisa. Ese bastón que él había dejado como si supiera que Mateo lo necesitaría después. Y entendió algo. Dios no siempre te salva del dolor. A veces te salva del camino equivocado. Se quedó allí, respirando, hasta que escuchó pasos detrás de él. Se giró. Era una enfermera. «Disculpa, ¿eres Mateo?», preguntó. «Sí». «Tu madre despertó. Quiere hablar contigo». Mateo regresó rápido a la habitación. Cuando entró, su madre estaba sentada, apoyada en las almohadas, más despierta que en todo el día. «Hijo», dijo ella, «hay algo que quiero que sepas». Mateo se acercó. «Dime». «Hace 2 meses», susurró ella, «recé para que Dios te detuviera. Te perdíamos, Mateo. Vivías acelerado, obsesionado con llegar, con ser, con demostrar. Pero te estabas alejando de ti mismo. Y de nosotros». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Mamá». «No quería que sufrieras», y continuó ella. «Solo pedí que Dios te mostrara el camino de vuelta». Las lágrimas rodaron por el rostro de Mateo. Era demasiado perfecto. Demasiado conectado. «Mamá, si el tren no se hubiera retrasado, yo...». Ella tomó su mano. «Dios no llega tarde, hijo. Llega justo cuando se le necesita». Sus palabras eran un eco de todo lo vivido. Un eco del anciano. Un eco de la carta. Mateo rompió a llorar, pero esta vez sin miedo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de revelación. Pasaron los días. Su madre mejoró lo suficiente para volver a casa, y Mateo decidió quedarse con ella. Buscó trabajos temporales cerca, se reorganizó, respiró, vivió por primera vez sin correr. Y una tarde, semanas después, mientras ordenaba su habitación, la carta del anciano cayó de su bolsillo. Al recogerla, notó algo que nunca antes había visto. En la esquina inferior había un pequeño símbolo. Parecía un ancla. Mateo frunció el ceño. «¿Un ancla?», susurró. Recordó que cerca de la estación había una pequeña iglesia antigua llamada El Buen Navegante, cuya fachada tenía ese mismo símbolo.
Sintió un impulso fuerte, casi espiritual, y salió hacia allí. Cuando llegó, la iglesia estaba vacía. Entró. Observó los vitrales, los bancos, el altar. Nada parecía fuera de lo común, excepto una foto. En la pared lateral había un cuadro en blanco y negro. Mostraba a un hombre mayor, con un bastón, sonriendo con una paz infinita. Debajo de la foto, un nombre: Padre Elías, servidor de los perdidos, fallecido hace 7 años. Mateo sintió que el mundo se detenía. El bastón, la inicial E, la carta, la sonrisa. No, susurró temblando. No puede ser. Sus piernas flaquearon. Se apoyó en un banco. Las lágrimas le cayeron sin siquiera intentar detenerlas. El anciano que le habló en la estación, el que lo salvó del tren, el que le dejó el bastón, el que le dio la carta, no había estado vivo desde hacía años. Y sin embargo él lo vio, lo escuchó, lo tocó. Mateo cayó de rodillas. No era miedo, era reverencia, era certeza. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias, Dios. Gracias por no soltarme nunca. Salió de la iglesia con el bastón en la mano y el corazón completamente transformado. Desde ese día, Mateo vivió con otra mirada. Una más humilde, más agradecida, más consciente, porque ahora lo sabía. A veces Dios no te habla con palabras, te habla con retrasos, con encuentros, con señales, con milagros que parecen casualidades. Y desde entonces, cada vez que alguien le decía, «Estoy perdido», Mateo respondía con una sonrisa. «No estás perdido, solo estás siendo detenido para ser salvado».